Capítulo 9, Amigo enemigo. El eco seco de un cuerpo impactando contra el suelo de madera resonó con fuerza en el dojo de la Academia de Hechicería de Tokio. Megumi soltó un quejido ahogado, apretando los dientes mientras el polvo de los tatamis se levantaba a su alrededor. Y, ¡pum! Otra vez volví a ganar yo, anunció Satoru Gojo con su habitual tono cantarín y desbordante de energía. A diferencia de la noche anterior, el chamán más fuerte vestía de manera completamente casual y llevaba puestos unos anteojos oscuros de montura fina en lugar de su venda reglamentaria. Se encontraba de pie, con una mano metida en el bolsillo de su sudadera y la otra saludando de forma burlona. Megumi se incorporó lentamente, apoyando el dorso de su mano sobre la barbilla para limpiarse un pequeño raspón que comenzaba a sangrar levemente. Su respiración era agitada, el uniforme de entrenamiento estaba empapado en sudor. De nuevo, masculló Megumi, clavando su mirada esmeralda en su mentor. Vamos a intentarlo de nuevo. Gojo bajó sutilmente las gafas con el dedo índice, dejando ver un destello azul brillante y curioso. Vaya, vaya. Realmente es extraño que me pidas entrenar de esta forma, Megumi. Normalmente te niegas de todas las maneras posibles o buscas cualquier excusa para huir de mis lecciones personales. ¿A qué se debe este repentino ataque de motivación? Megumi desvió la mirada, visiblemente fastidiado, mientras se acomodaba las protecciones de las muñecas. Porque, para mi mala suerte, la persona con la que puedo mejorar más rápido en este lugar, eres tú. Más, ¿cómo que para tu mala suerte? ¡Qué cruel eres, Megumi! Deberías estar agradecido de tener al mismísimo Satoru Gojo como instructor privado. Exclamó el pelo blanco, fingiendo estar profundamente dolido mientras se llevaba una mano al pecho de forma melodramática. Mejoraría mucho más si me ayudaras a comprender el flujo de mis sombras y el potencial de mis habilidades, en lugar de simplemente darme golpizas unilaterales durante toda la mañana, replicó el pelinegro con voz cortante. Gojo recuperó su postura relajada y soltó una pequeña carcajada, volviéndose a acomodar las gafas. Pero si darte golpizas es la parte divertida. Además, el potencial técnico ya lo tienes dentro de ti, Megumi. Tus 10 sombras son una maravilla heredada. Lo único que te falta, es la mentalidad adecuada. Sigues peleando como si estuvieras dispuesto a morir en cualquier momento, en lugar de pelear para ganar. Megumi gruñó entre dientes, ignorando el sermón filosófico mientras cerraba los puños y adoptaba nuevamente su postura de combate, listo para arrojarse al frente una vez más. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, Gojo levantó una mano en señal de alto. Lo siento mucho, mi estimado alumno, pero el deber me llama. Hasta aquí llegamos por hoy. Megumi bajó los brazos de golpe, arrugando el ceño con una mezcla de frustración y extrañeza. ¿Otra vez? Es la tercera vez en la semana que cortas el entrenamiento a la mitad. Gojo dejó escapar un suspiro inusual, y por una fracción de segundo, la comisura de sus labios se tensó. Sí, verás, después de lo que ocurrió ayer por la noche, las cosas en la parte superior se han vuelto un completo caos de papeleo y reportes. Estoy mucho más ocupado de lo que acostumbro. ¿Te refieres a la supuesta maldición de grado especial con cabeza de volcán de la que habló Ichichi-san? Inquirió Megumi, intentando indagar más. Ojalá fuera solo esa maldición, sería bueno si solo fuera él. Pero hay cabos sueltos que no me gustan para nada, respondió Gojo, su tono volviéndose inusualmente serio por un instante antes de recuperar su sonrisa plástica. En fin, me tengo que ir. No te desanimes, Megumi. Sigue practicando las posturas de manos que te enseñé. Nos vemos. Sin darle tiempo a replicar, Satoru desapareció del dojo en un parpadeo, dejando tras de sí únicamente el murmullo del viento colándose por las ventanas abiertas. Megumi soltó un bufido cargado de fastidio y se dejó caer de rodillas sobre el tatami, mirando fijamente las palmas de sus manos. Su mente era un torbellino de frustración. Era innegable. Últimamente Gojo tenía muchísimo más trabajo de lo habitual, moviéndose de un lado a otro del mapa y reduciendo sus tiempos de mentoría a casi nada. El ambiente en el mundo de la hechicería se sentía denso. Y él se sentía estancado. La impotencia volvió a quemarle el pecho al recordar los acontecimientos de hace apenas unos días. La misión en el centro de detención juvenil, la manifestación de Sukuna y la muerte de Itadori. Cerró los ojos con fuerza, y las últimas palabras que su compañero le había dedicado antes de que su corazón dejara de latir resonaron con una claridad desgarradora en su memoria. Vive una larga vida. ¿Cómo se supone que viva una larga vida si ni siquiera soy capaz de defenderme a mí mismo?
susurró Megumi para la nada, con la voz rota por la rabia. Necesitaba hacerse fuerte. Urgentemente. El evento de intercambio con la escuela hermana de Kioto estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, y en su estado actual, sabía que no sería más que una carga. Necesitaba un poder que no dependiera de los caprichos del tiempo de Gojo. Un conocimiento diferente. Lo que Megumi no sospechaba era que, desde las sombras del bosque que rodeaba el dojo, unos ojos rojos de 3 aspas lo observaban con una paciencia milenaria, midiendo cada uno de sus movimientos y cada uno de sus lamentos. En otra sección de la red de alcantarillado subterráneo, la maldición de grado especial conocida como Maito se encontraba sentada de forma despreocupada sobre una tubería seca. Frente a él, Junpei Yoshino, con su habitual flequillo cubriéndole la mitad del rostro, desahogaba toda la frustración, el dolor y el resentimiento acumulados por el acoso sistemático que sufría en su escuela. Maito lo escuchaba con una paciencia casi paternal, balanceando las piernas en el aire mientras una sonrisa afable y comprensiva se dibujaba en su rostro lleno de cicatrices. Ya veo, los humanos realmente se complican la vida con conceptos tan vacíos como las expectativas o la moral, comentó Maito, bajando de la tubería con un movimiento ligero, pero no te preocupes, Junpei. Yo puedo encargarme de ayudarte con todo eso. Puedo darte el poder para que nadie vuelva a pasarte por encima. Junpei alzó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza ciega y desesperación. ¿De verdad serías capaz de hacer algo así por mí, Maito-san? Por supuesto que sí, respondió la maldición, apoyando una mano en el hombro del joven, somos amigos, ¿no? Aunque, claro, voy a necesitar que hagas un pequeño favor para mí un poco más adelante. Algo muy sencillo. Junpei no lo dudó ni un segundo. Absolutamente cegado por la validación que nunca había recibido de nadie más, asintió con firmeza. Acepto. Lo que sea que necesites, lo haré. En ese momento, el teléfono celular de Junpei vibró en su bolsillo. Al revisar la pantalla, se levantó apresurado del bloque de concreto donde estaba sentado. Es mi madre, me está llamando para cenar. Tengo que irme ya. Está bien, ve tranquilo, dijo Maito, despidiéndolo con un alegre ademán de la mano, cuídate mucho en el camino, Junpei. Nos vemos pronto. El adolescente se dio la vuelta y se alejó a toda prisa por el túnel, dejando que el sonido de sus pasos se desvaneciera en la penumbra. En cuanto Junpei estuvo completamente fuera de vista, la sonrisa cálida de Maito se transformó instantáneamente en una mueca de aburrimiento y desdén. Se adentró aún más en las profundidades de la alcantarilla, caminando de manera errática hasta llegar a un cruce de túneles donde una figura lo esperaba apoyada contra la pared de concreto. Realmente espero que no estés perdiendo el tiempo con ese chico, Maito, habló Kenjaku, utilizando la voz y el cuerpo robado de su gurú Geto, mientras mantenía las manos ocultas en las mangas de su túnica budista. Oh, Geto. No te preocupes por eso, respondió Maito con un tono cantarín, restándole importancia con un gesto de la mano, todo lo que hago es de buena voluntad para ayudar a ese pobre joven, y, de paso, utilizarlo como el peón perfecto para conseguir el dedo de su cuna que está bajo el resguardo de la academia. Mientras caminaban y hablaban de cosas triviales, Kenjaku se detuvo al notar un cambio drástico en la estructura del entorno. Las paredes húmedas de la alcantarilla habían sido revestidas con paneles metálicos y el pasillo desembocaba en lo que parecía el laboratorio de un auténtico científico loco, repleto de ordenadores apagados, frascos con fluidos extraños y mesas quirúrgicas. ¿Y qué se supone que es este lugar?, preguntó Kenjaku, entornando los ojos mientras examinaba el instrumental médico con evidente desconfianza. Maito soltó una risita infantil, correteando entre los escritorios y tocando los tubos de ensayo. Ji. No tengo la menor idea. Lo encontré husmeando por aquí el otro día. Espero que al dueño no le moleste que nos hayamos metido. Además, es un lugar fantástico para montar una de nuestras bases temporales, ¿no crees? Está completamente aislado de los radares de los hechiceros. Kenjaku observó una cápsula de contención vacía en la esquina, sintiendo un residuo de energía residual que no pertenecía a este mundo. Si quieres quedarte aquí, por mí está bien, dijo Kenjaku, acomodándose la túnica, pero espero que no te pase nada malo por jugar en territorio ajeno. Maito ladeó la cabeza, picado por la curiosidad de sus palabras. ¿A qué te refieres con eso, Geto? ¿Hay algo que debas saber? Kenjaku simplemente levantó los hombros de manera despreocupada y sacó la lengua en un gesto burlón, negándose a darle más detalles.
Maito infló las mejillas con fastidio y no le dio mayor importancia, volviendo a juguetear con los bisturís esparcidos por la mesa principal sin imaginar el peligro que acechaba en las sombras de ese mismo laboratorio. Horas después de que Kenjaku y Maito abandonaran la instalación abandonada, el sonido sibilante de unos pasos apresurados rompió el silencio del subterráneo. Bueno, definitivamente estoy de un humor de perros, siseó Orochimaru, arrastrando las palabras mientras cruzaba el umbral de su base. PFFF, Orochimaru se detuvo en seco. Giró el cuello de forma antinatural, clavando sus ojos amarillos en la figura que emergía de la distorsión del espacio. «¿Te estás riendo?», sentenció el Sannin, entornando la mirada con una hostilidad gélida. «No, para nada». «¿Cómo crees?». «PFF», respondió Obito, cuya voz grave y seria se veía completamente saboteada por el esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo para contener la carcajada bajo su máscara espiral. Orochimaru fulminó a su compañero con la mirada. Él no encontraba la maldita gracia por ningún lado. Era dolorosamente obvio que algún chistoso incompetente había encontrado su guarida secreta y, definitivamente, no había tenido el menor cuidado. El laboratorio estaba hecho un absoluto desastre, como si un niño hiperactivo y curioso se hubiera metido a jugar con absolutamente todo lo que encontró a su paso. Los frascos de reactivos químicos estaban volcados, las notas sobre el cerebro humano servían de alfombra manchada de lodo y varios tubos de ensayo yacían hechos añicos en el suelo. Definitivamente no fue un hechicero del colegio técnico, analizó Orochimaru. Si hubieran sido ellos, este lugar ya estaría completamente acordonado y confiscado por sus fuerzas de seguridad. O una maldición con demasiado tiempo libre, añadió la voz distorsionada de Obito, cruzándose de brazos mientras observaba una silla volcada. Sea hechicero o sea una maldición, le haré pagar con creces por cada maldita cosa que rompió aquí dentro, siseó Orochimaru, y sus uñas se clavaron en la madera del escritorio. ¿Tienen idea de cuánto tiempo y esfuerzo me costó infiltrarme en los hospitales de esta ciudad para robar todo este instrumental médico de última generación? No, respondió Obito con total indiferencia. Orochimaru dejó escapar un largo y pesado suspiro de frustración, intentando recomponer su postura. Se acomodó el largo cabello negro detrás de los hombros y miró al hombre de la máscara. Ya que estás aquí parado perdiendo el tiempo, ayúdame a ordenar todo este desastre. Pain me envió estrictamente a vigilarte, no a ser tu mano de obra, replicó Obito, acomodándose contra la pared con los brazos cruzados. Tus laboratorios, tus problemas. Arréglatelas solo. Si no vas a ser de ninguna utilidad, entonces lárgate de una buena vez, escutió Orochimaru, dándole la espalda para levantar un microscopio del suelo. ¿Qué no tienes a otras personas a las que vigilar en esta organización o qué? Nadie en Akatsuki se mete en tantos problemas innecesarios como tú, Orochimaru, comentó Obito, aunque hizo una pequeña pausa reflexiva, aunque, bueno, Itachi últimamente ha estado actuando de forma extraña. Orochimaru detuvo sus manos en el aire. La sola mención de Luchia hizo que sus instintos de científico y su antigua obsesión se encendieran de inmediato. Giró el rostro levemente, mostrando una sonrisa sutil y cargada de un interés genuino. «Oh, ¿qué tiene Itachi-kun?». «No es nada», cortó Obito de inmediato, arrepintiéndose de haber hablado de más, solo que ha estado saliendo demasiado por su cuenta últimamente. «Vaya, vaya, y después el raro de la organización soy yo», se mofó Orochimaru, su voz arrastrándose con una cadencia venenosa. «No olviden quién fue el que masacró a la totalidad de su propio clan sin pestañear. Un monstruo de esa naturaleza, ¿qué creen que sería capaz de hacernos a nosotros si se lo propusiera, no crees, Obito-kun?». Pero Orochimaru habló al vacío. A mitad de su oración, la distorsión del Kamui ya se había tragado por completo la silueta del portador de la máscara. Obito se había marchado sin el menor interés en seguir escuchando las teorías conspirativas del Sannin, y mucho menos en quedarse en un laboratorio destruido que ahora Orochimaru tendría que ordenar completamente solo. La serpiente se quedó en medio del caos, apretando los dientes mientras la saliva se le acumulaba de la rabia. Maldijo internamente a Obito por su arrogancia, pero guardó su mayor ración de veneno para la misteriosa criatura que había osado profanar su santuario de investigación. No sabía quién había sido, pero cuando lo descubriera, se aseguraría de que sirviera como el primer sujeto de pruebas para sus nuevos experimentos con el alma. Uno en la densidad de los bosques que rodeaban la Academia de Hechicería de Tokio, el murmullo de las hojas era lo único que rompía la tensa calma de la tarde. «Llegas tarde, ¿sabes?», habló Itachi, con su habitual tono sereno.
Estaba sentado con total naturalidad sobre una rama alta, hojeando las páginas de un pequeño libro sin quitarle la vista de encima. De entre la densa vegetación del suelo emergió Megumi Fushiguro, respirando de manera un tanto agitada y con notables gotas de sudor corriendo por su frente. Se apoyó contra el tronco del árbol, recuperando el aliento. Es absurdamente difícil escabullirse hasta esta zona del bosque sin que los radares de la academia o que Gojo se den cuenta, replicó Megumi, barriendo al pelinegro con una mirada llena de sospecha. ¿Y tú cómo demonios haces para entrar y salir de aquí siempre sin que nadie note tu presencia? Itachi cerró el libro con un seco impacto y lo guardó con parsimonia en los pliegues de su capa. Tengo mis métodos. Megumi dejó escapar un gruñido de fastidio. No importaba cuánto lo intentara, jamás lograba leer las intenciones o el origen de la extraña energía que emanaba de ese hombre. Itachi descendió de la rama con un salto tan ligero y silencioso que ni una sola hoja seca crujió bajo sus botas al aterrizar. Hoy haremos algo diferente a lo habitual, anunció el Uchiha, acomodándose las mangas. Quiero probar tu resist. Espera, lo interrumpió Megumi, dando un paso al frente y clavándole una mirada severa. Antes de seguir con esto, ¿por qué demonios estás ayudándome? Itachi ladeó ligeramente la cabeza, manteniéndose imperturbable. ¿Acaso no te lo dije la primera vez? Esa primera vez simplemente te apareciste de la nada en el dojo abandonado, me dijiste que te viera en este punto del bosque y, desde ese momento, has estado ayudándome a entrenar en secreto, reprochó Megumi, apretando los puños, pero exijo saber cuál es tu verdadero motivo, porque dudo mucho que unos criminales que visten capas con nubes rojas ayuden a un hechicero de pura buena voluntad. Itachi entornó levemente los ojos, procesando la información. Veo que en tu escuela ya tienen registros de nuestra existencia. De igual forma, era solo cuestión de tiempo, comentó el Uchiha con calma, ya te lo he dicho, Fushiguro. Solo lo hago porque me recuerdas a alguien. Ya me has dicho esa misma estupidez como 3 veces. Exclamó Megumi, alzando la voz por primera vez, visiblemente harto de los rodeos, y ese no es un motivo suficiente para que confíe en ti. No sé qué clase de juego estés jugando con la academia o qué pretendes ganar entrenándome a las espaldas de Gojo. Sin pensarlo 2 veces, Megumi dio un paso atrás y juntó las palmas de sus manos frente a su pecho, entrelazando los dedos en la característica posición de sombras para invocar a sus Shikigamis. Así que dime en este preciso momento, ¿qué es lo que realmente quieres de mí, o te sacaré la verdad a la fuerza? Itachi lo miró fijamente, con una fijeza que desarmaba. No cambió su postura defensiva ni mostró la más mínima señal de alarma ante las sombras que cobraban vida a los pies del hechicero. Debiste haber usado esa misma ferocidad para salvar al recipiente de su cuna, soltó Itachi, con una voz tan gélida como certera. Después de todo, él era tu amigo, ¿verdad? Megumi abrió los ojos de par en par, impactado de lleno por la mención de Yuji. Su postura flaqueó por una fracción de segundo y la concentración de su energía maldita titubeó. Sin embargo, el dolor se transformó rápidamente en pura rabia. Apretó los dientes con fuerza, conteniendo la frustración. No te atrevas a hablar de él, siseó Megumi. Pude haberte dejado morir contra Sukuna ese mismo día, continuó Itachi, implacable, buscando provocar el quiebre necesario para que el chico reaccionara. ¿Eso te hubiera hecho sentir mejor? ¿Saber que moriste en el intento simplemente porque no tenías la fuerza suficiente para hacer nada más? Dije que te calles. Gritó Megumi, perdiendo por completo los estribos. Perros divinos. De la densa sombra a sus pies, el imponente lobo blanco y negro emergió con un rugido salvaje, lanzándose en una carrera feroz directo hacia Uchiha. Megumi no se quedó atrás. Se movió en sintonía con su Shikigami, acortando la distancia para conectar un golpe coordinado. Itachi no se inmutó. Con un cálculo milimétrico, dio un salto vertical eludiendo la embestida colmilluda del perro divino. En el aire, interceptó el puñetazo directo de Megumi, atrapándolo firmemente del antebrazo y desviando la trayectoria de su cuerpo con un giro fluido que aprovechaba la misma inercia del joven. Al caer de pie con una gracia sobrenatural, Itachi mantuvo la distancia y habló mientras Megumi se recomponía. ¿De verdad esa es la forma en la que quieres vivir? ¿Atormentándote por las personas que no pudiste salvar en vez de buscar la fuerza real para cambiarlas? Megumi abrió la boca para gritarle otra réplica, furioso, pero al alzar la vista y clavar sus ojos en las pupilas azabaches de Itachi, las palabras se le atoraron en la garganta. A través de esa mirada oscura, Megumi no vio la malicia de un criminal, ni la soberbia de Gojo, ni la locura de las maldiciones. Vio una profunda, pesada y antigua tristeza.
Un dolor tan inmenso que congeló sus intenciones de pelea. ¿Quieres seguir viviendo así?, preguntó Itachi, bajando el tono de voz a un susurro solemne, atormentándote por tu debilidad y por la sangre que llevas encima. Por primera vez desde que se conocieron, Megumi bajó los brazos de forma inconsciente. La desconfianza total empezó a resquebrajarse ante la abrumadora madurez del hombre que tenía enfrente. ¿Realmente quieres llenar de odio tu camino, Fushiguro?, sentenció Itachi, y por un instante, su mente viajó miles de kilómetros lejos de ese bosque, rememorando los escenarios de su propia tragedia. Los gritos de la guerra ninja, los cuerpos tendidos tras la masacre del clan Uchiha y, sobre todo, la mirada corrompida de Sasuke, porque ese camino, nunca lleva a nada bueno. Te lo digo por experiencia propia. Así que, ¿qué es lo que eliges, Fushiguro?, preguntó Itachi, manteniendo los brazos sueltos a los costados de su túnica. Si ese es tu deseo, puedo marcharme ahora mismo y no volverás a verme. Megumi se quedó inmóvil unos segundos, asimilando el peso de las palabras de Uchiha. El joven hechicero se reincorporó por completo, se sacudió la ropa, tosió levemente para aclarar su garganta y desvió la mirada hacia un costado, visiblemente incómodo. Está bien, masculló Megumi, rascándose la nuca con fastidio. Si realmente tus intenciones son ayudarme a mejorar, acepto. Pero que te quede claro, a la primera cosa rara o sospechosa que intentes hacer contra mí o contra la academia, no dudaré ni un segundo en reportarte con Gojo Sensei. Itachi lo miró fijamente y, por una fracción de segundo, sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual. En su mente, la figura de Megumi, con su cabello alborotado, su orgullo herido, su mirada evasiva y esa expresión gruñona y obstinada, se superpuso de forma idéntica con la imagen de su hermano menor, Sasuke, cuando tenía exactamente la misma edad. Una sutil calidez golpeó el pecho del renegado. Itachi bajó ligeramente la cabeza hacia el suelo y, de manera casi imperceptible, dejó escapar una pequeña y suave risa. Un gesto de genuina ternura que jamás mostraba ante nadie. Megumi abrió los ojos de par en par, completamente descolocado. ¿Te acabas de reír?, preguntó el hechicero, parpadeando confundido. Al instante, Itachi levantó la vista, recuperando su semblante serio e imperturbable como si absolutamente nada hubiera pasado en los últimos 3 segundos. Continuemos, sentenció el Uchiha, acomodándose los protectores de los antebrazos. Como ya tomaste la iniciativa hace un momento, hoy nos enfocaremos estrictamente en el combate cuerpo a cuerpo y en tus tiempos de reacción. Atácame con todo lo que tengas. ¿Eh? ¿En serio?, soltó Megumi, sorprendido por el repentino cambio de ritmo y la velocidad con la que el hombre borraba sus emociones. ¿En serio?, asintió Itachi, clavando sus ojos negros en él con una firmeza que transmitía un respeto silencioso. Realmente confío en ti, Megumi Fushiguro. Es imposible, resopló Megumi, dejándose caer con pesadez sobre el pasto húmedo del bosque. Su respiración era un compás errático y acelerado. Tenía varios rasguños nuevos en las mejillas, los nudillos enrojecidos y la tela de su uniforme escolar cubierta de tierra y briznas de hierba seca. Con manos ligeramente temblorosas, destapó una botella de agua y bebió largos tragos, sintiendo como el líquido frío le devolvía un poco de la vida que el entrenamiento le había arrebatado. Itachi permanecía de pie a unos metros de él. Apenas unas motas de polvo en su túnica delataban que había estado en medio de una sesión de combate de alta intensidad. Su pulso era perfectamente estable. 4-0, sentenció el Uchiha con voz monocorde, cruzándose de brazos. Quedaron nuestros encuentros de hoy. Espero tu revancha, Megumi. El joven hechicero soltó una risa seca, carente de gracia, mientras se apoyaba en los codos. Intenté de todo, cambié los ángulos de ataque, combiné las fintas con las sombras, intenté ocultar mi presencia antes de golpear. Pero simplemente nada de lo que hago parece funcionar contigo. Es como si supieras lo que voy a hacer antes de que yo mismo lo decida. Porque desde nuestro segundo combate te volviste completamente predecible, explicó Itachi con total honestidad, analizando la postura de su alumno. Tus movimientos físicos son correctos, pero tu mente repite los mismos patrones cuando te sientes acorralado. Además, los Shikigamis que invocas actúan siempre bajo la misma estrategia. Itachi guardó silencio un momento, rememorando el despliegue de las sombras del chico, y luego formuló la pregunta que había estado rondando su mente analítica. ¿Por qué insistes en usar solo a los perros divinos o a esa ave eléctrica? ¿Por qué no invocas a los demás? Asumo que tu técnica posee un repertorio más amplio de bestias.
Megumi bajó la mirada hacia el pasto, apretando la botella de plástico entre sus dedos con frustración. No es tan simple. La técnica de las 10 sombras funciona bajo reglas estrictas. Para poder utilizar un nuevo Shikigami, primero tengo que invocarlo en un ritual de exorcismo y derrotarlo con mis propias fuerzas. Si no lo venzo, no puedo controlarlo ni sumarlo a mi arsenal. Ya veo, murmuró Itachi, asimilando el concepto de la hechicería. La lógica detrás de ese poder le pareció sumamente familiar, una variante espiritual de los contratos de invocación de su propio mundo. En ese caso, deberías apresurarte en derrotarlos. Mientras más herramientas y criaturas tengas a tu disposición, tu abanico táctico se expandirá y te harás exponencialmente más fuerte. No puedes depender de las mismas 3 estrategias si pretendes enfrentar a lo que se avecina. Megumi soltó un bufido de frustración, arqueando una ceja con amargura. Si fuera tan fácil como lo dices, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Los Shikigamis que me quedan por exorcizar son jodidamente problemáticos. Entiendo, el riesgo es alto, respondió Itachi. Sin embargo, sus ojos negros no mostraron compasión, sino una severidad implacable, pero el miedo a morir no puede ser la razón para estancarte. Si permaneces donde estás por temor a no ser lo suficientemente fuerte para el ritual, la realidad se encargará de destruirte de todos modos. Megumi se quedó callado, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de Lucia. La imagen de Yuji y la presión del próximo evento de intercambio volvieron a cruzarse por su mente. Antes de que pudiera hundirse en sus propios pensamientos, Itachi dio un paso al frente y adoptó nuevamente una postura relajada pero lista para la acción. Ya descansaste lo suficiente. Levántate, Fushiguro. Sigamos entrenando. Megumi abrió los ojos de par en par, completamente horrorizado y exhausto. ¿Qué? ¿En serio?, protestó el pelinegro, mirando a Lucia como si se hubiera vuelto loco. Muévete, sentenció Itachi con una calma devastadora. El tiempo corrió con una velocidad alarmante, consumiendo los días en una rutina implacable de sudor, hematomas y secretos. Casi sin previo aviso, la tensión en el ambiente se espesó. El tan esperado evento de intercambio con la escuela hermana de Kioto ya estaba encima de ellos, y la atmósfera de la Academia de Tokio se sentía cargada de una electricidad competitiva y peligrosa. Megumi se encontraba de pie junto a Nobara Kujisaki frente a una vieja máquina expendedora en uno de los patios laterales del campus, buscando un momento de calma antes de la tormenta. El sol de la tarde se filtraba entre las copas de los árboles, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Oye, dijo Megumi, rompiendo el silencio mientras metía unas monedas en la ranura, ¿cómo va tu entrenamiento con Maki-san? Nobara, que estaba apoyada de espaldas contra la máquina con los brazos cruzados y una expresión de ligero cansancio, resopló con orgullo. Excelente, obviamente. Esa mujer es un demonio con las armas malditas, pero admito que sus palizas me están sirviendo. Aunque, Nobara entornó los ojos, clavando una mirada inquisitiva en su compañero, deberías preguntarte eso a ti mismo. ¿Dónde demonios has estado metido últimamente? Ya casi no te veo en los terrenos de entrenamiento principales después del mediodía. Megumi escuchó el eco metálico de la lata de soda al caer en la bandeja de salida. Se agachó para recogerla, manteniendo su tono de voz lo más plano e indiferente posible. He estado ocupado con alguien. Solo eso. ¿Con alguien? ¿Qué clase de respú? Nobara no pudo terminar la frase. Apenas Megumi terminó de enderezarse con la lata en la mano, la luz del sol fue bloqueada por 2 imponentes siluetas que se materializaron justo detrás de ellos, emanando una presión hostil y deliberada. ¿Así que ustedes son los debiluchos que van a reemplazar a Okotsu este año? Soltó una voz ronca y masculina que llamó la atención de todos. Ambos hechiceros de Tokio se giraron de golpe. Frente a ellos se encontraban los estudiantes de segundo año de Kioto. Mai Zenin, exhibiendo una sonrisa burlona y condescendiente, y a su lado, la gigantesca y abrumadora figura de Aoi Todo, cuyos músculos parecían a punto de reventar el uniforme escolar. Megumi frunció el ceño al instante, reconociendo el rostro de la chica. ¿Qué haces aquí, Zenin? Mai soltó una risita afectada, cruzándose de brazos con superioridad. Vaya, qué frío. Puedes llamarme por mi nombre de pila con total confianza, Megumi-kun. Después de todo, somos familia, ¿no? Megumi iba a replicar, pero cualquier intento de conversación dinástica fue aplastado cuando Todo dio un paso al frente. Con una seriedad casi sagrada y una mirada fija que infundía incomodidad pura, el coloso de Kioto se plantó a escasos centímetros de Fushiguro. Megumi Fushiguro,
Retumbó la voz de todo, profunda y teatral. Te haré una sola pregunta. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Megumi se quedó completamente petrificado. Su rostro se transformó en una mueca de absoluto desconcierto, una expresión de WTF tan marcada que Nobara dio un paso atrás, mirando a Todou como si fuera un lunático recién escapado de un manicomio. ¿Qué? Consiguió articular Megumi, parpadeando. ¿Por qué demonios me preguntas eso en un momento así? Es una pregunta fundamental, sentenció Todo, cruzándose de brazos con una solemnidad absurda. Dependiendo de tu respuesta, sabré si somos almas gemelas destinadas a ser grandes amigos, o si tendré que molerte a palos aquí mismo hasta dejarte medio muerto. Sin esperar a que el pelinegro asimilara la amenaza, Toru comenzó a relatar su propio gusto con lujo de detalles, hablando con devoción mística sobre las mujeres altas y de curvas pronunciadas, mencionando a su idol favorita, Takada-chan, como el epítome de la perfección humana. Megumi suspiró internamente. En cualquier otra circunstancia, se habría negado a responder, considerando el cuestionamiento una pérdida de tiempo irrelevante. En el pasado, si alguien le hubiera preguntado algo así, su mente habría evocado un estándar noble y tranquilo. Una mujer con un carácter inquebrantable y bondadoso, alguien como su hermana Tsumiki. Sin embargo, las cosas habían cambiado drásticamente. Los últimos días de entrenamiento clandestino en el bosque, el peso del dolor por la aparente muerte de Yuji, y las duras e implacables palabras de Itachi sobre la debilidad y el peligro de estancarse habían alterado algo muy profundo dentro de su psicología. Megumi ya no era el mismo chico que se conformaba con ser un escudo pasivo. Había desarrollado una ambición nueva, un hambre de poder y una resolución tan afilada como el metal de un kunai. Al ver que todo no iba a ceder y que la tensión física era inminente, Megumi relajó los hombros. La respuesta que iba a dar no nacía de la arrogancia barata ni de la maldad, sino de una nueva e interna convicción. Quería que estos tipos de Kioto supieran, desde el primer segundo, que jugaban en ligas diferentes. Quería que entendieran que iba completamente en serio. Si realmente necesitas saberlo, comenzó Megumi, clavando sus ojos oscuros directamente en las pupilas del gigante, solo pido una sola cosa. Todo se inclinó levemente hacia adelante, conteniendo el aliento. Nobara y Mai guardaron silencio, expectantes ante lo que creían que sería una respuesta convencional. Que tenga un cuello muy duro, soltó Megumi con total seriedad. El patio se sumió en un silencio sepulcral. Todo el mundo lo miró con extrañeza, sin comprender la naturaleza de tan bizarro fetiche. Nobara arrugó la nariz, visiblemente consternada. ¿Un cuello duro? Repitió Todo, desconcertado por primera vez en el día. ¿A qué te refieres con eso? Megumi dio un sorbo calmado a su lata de soda, sosteniéndole la mirada al coloso sin un solo parpadeo. Para que no se cansen de verme desde abajo. Machista, machista, machista. Nobara y Mai se quedaron con los ojos abiertos de par en par y las bocas ligeramente entreabiertas, completamente impactadas. Ni en sus predicciones más salvajes, habrían esperado una declaración tan implícitamente soberbia por parte del usualmente reservado y correcto Megumi Fushiguro. Era un gusto metafórico, un reflejo de su nueva mentalidad dominante. Todo permaneció estático durante 3 segundos interminables. Luego, las comisuras de sus labios comenzaron a temblar hasta que una enorme y salvaje sonrisa partió su rostro a la mitad. Sus ojos brillaron con una chispa de genuina epifanía. Ja 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 ja. Estalló Todo en una carcajada estruendosa que espantó a los pájaros de los árboles cercanos. Interesante. Realmente interesante, Fushiguro. A simple vista pareces un sujeto aburrido y melancólico, pero por dentro, guardas un lado jodidamente engreído y un orgullo que pide a gritos ser probado en el campo de batalla. Me agradas. Y como bienvenida. El aire se comprimió con una violencia brutal. Antes de que Todo terminara la frase, su colosal brazo derecho ya se movía en una trayectoria semicircular directa hacia el rostro del hechicero de Tokio. Los reflejos de Megumi, agudizados tras los extenuantes días de combate contra la velocidad de Itachi, reaccionaron por puro instinto. Cruzó ambos antebrazos frente a su rostro en una defensa perfecta, pero la fuerza bruta del impacto fue tan descomunal que sus pies se despegaron del asfalto al instante, mandándolo a volar varios metros hacia atrás. Megumi logró recomponer la postura en el aire, amortiguando la caída con un giro ágil, pero antes de que sus suelas tocaran la tierra, la enorme silueta de Todou ya se cernía sobre él como una sombra implacable. El gigante se había desplazado a una velocidad absurda para su tamaño. Es rápido este gorila. Alcanzó a pensar Megumi.
Todo conectó un segundo golpe, un puñetazo directo al torso que Megumi apenas pudo desviar parcialmente. El impacto lo proyectó con violencia hacia atrás, haciéndolo estrellarse de espaldas contra una vieja estructura ornamental de madera del jardín, la cual crujió y se rompió en pedazos ante la fuerza del choque. El pelinegro se puso de pie lentamente entre los escombros de madera, respirando con dificultad. Se llevó una mano a la sien, sintiendo el líquido espeso y caliente de un hilo de sangre que comenzaba a correrle por el lateral de la cabeza. Levantó la vista y vio a todo avanzar hacia él a paso firme y pausado, tronándose los nudillos. Tu respuesta fue sumamente interesante, Fushiguro, pero no es el tipo de respuesta que estaba esperando de un verdadero hermano. Declaró todo con una mirada intensa y desquiciada. Así que prepárate. Megumi lo miró con una mezcla de fastidio y extrañeza. Este tipo está completamente loco, pensó. Analizando la situación en una fracción de segundo, supo que en un intercambio puro de golpes cuerpo a cuerpo contra esa masa de músculos, no tendría ninguna oportunidad de ganar. Tenía que jugar con estrategia. Tenía que mantener la distancia y desgastarlo. Juntó sus manos con rapidez. Sapos. De las sombras circundantes emergieron sus características ranas, pero esta vez reforzadas en combinación con el Nue, manifestándose con unas pequeñas pero ágiles alas que les daban una movilidad tridimensional superior. Megumi planeaba usarlas para hostigar a Todou desde lejos, pero el gigante de Kyoto no estaba dispuesto a darle espacio para respirar. En un parpadeo, Todou apareció nuevamente frente a él, extendiendo sus enormes manos con la clara intención de agarrarlo de la cabeza y estamparlo contra el suelo. Sin embargo, Megumi ya no era el hechicero rígido de antes. Usando la flexibilidad y los quiebres de postura que había aprendido esquivando las herramientas de Itachi, arqueó el cuerpo por completo hacia atrás en un ángulo casi imposible. Al mismo tiempo, coordinó a sus invocaciones. Dos de los sapos alados lanzaron sus largas lenguas, enredándolas con fuerza alrededor del brazo extendido de Todou, mientras otros dos hacían lo mismo con su pierna derecha, anclándolo firmemente al suelo. Oh, pensó todo, abriendo ligeramente los ojos bajo sus cejas pobladas. Su tiempo de reacción y su velocidad de pensamiento táctico son mucho más rápidos de lo que me habían informado. Aprovechando que el gigante estaba momentáneamente inmovilizado, Megumi impulsó su cuerpo hacia adelante con un resorte de sus piernas y proyectó su antebrazo con toda la energía maldita que pudo reunir, impactando de lleno contra la mandíbula de Todou. Smash. El golpe resonó seco en el patio. Pero para horror de Megumi, Todo ni siquiera movió la cabeza un milímetro tras recibir el impacto. El rostro del pelinegro se desencajó en una mueca de incredulidad. ¿En serio no le hice nada? Todo esbozó una sonrisa feroz y complácida. Sentí el golpe, Fushiguro, pero vas a necesitar muchísimo más que un simple empujón si realmente pretendes mirarme desde arriba. Con un rugido de esfuerzo puro, Todo tensó los músculos de sus extremidades, desgarrando y liberándose de las lenguas de los sapos con una facilidad aterradora. Antes de que Megumi pudiera retroceder, la mano del gigante se cerró como una prensa de hierro alrededor de su brazo, alzándolo en peso muerto en el aire para azotarlo contra el pavimento. Megumi no entró en pánico. Utilizando el impulso del viaje, encogió las rodillas y plantó con firmeza las suelas de sus dos botas directamente sobre el robusto pecho de Todo. Usando el cuerpo del gigante como una plataforma de despegue improvisada, Megumi ejerció una presión brutal hacia abajo y dio un salto explosivo hacia el cielo, liberándose del agarre y ganando una valiosa altura en el aire. En pleno vuelo, con la gravedad tirando de él, Megumi juntó los dedos índice con los pulgares en una sincronización perfecta. Nue. Rugió con fuerza. Un estallido de energía maldita dio forma a la majestuosa ave con máscara y alas electrificadas. Megumi se aferró a su lomo con firmeza para elevarse hacia las nubes. Invocó a otro Shikigami en menos de un segundo. Pensó Todo, abriendo los ojos de par en par, sorprendido por el despliegue de velocidad mental del chico de Tokio. Aún no hemos terminado. Doblando las rodillas, Todo dio un salto explosivo que agrietó el pavimento bajo sus pies, elevándose con una fuerza colosal en dirección al ave. ¿A dónde crees que vas?, bramó el gigante en el aire. Justo a donde quería que fueras, gorila idiota, respondió Megumi con una sonrisa afilada. En un movimiento coordinado y ensayado hasta el cansancio en sus entrenamientos con Itachi, Nue batió sus alas con violencia hacia abajo, impulsando el cuerpo de Megumi con fuerza hacia arriba por el aire, mientras la enorme criatura se interponía directamente en la trayectoria de Todou. Todo chocó de frente contra Nue. A máxima potencia.
ordenó Megumi desde la altura. Nue envolvió el cuerpo del gigante con sus alas y desató una violenta e intensa descarga eléctrica de alto voltaje. Los rayos envolvieron a Todou, quien quedó momentáneamente pegado al cuerpo del ave mientras la electricidad recorría sus músculos. Justo en el pico de la descarga, Nue se desvaneció en humo negro. Aprovechando el vacío, Megumi, que ahora flotaba justo por encima de Todou, entrelazó sus manos en un sello completamente nuevo, con los ojos brillando con una determinación feroz. Oye, este de aquí lo acabo de desbloquear hace apenas unos días por petición de cierto sujeto, siseó Megumi, recordando las duras palabras de Itachi sobre expandir su repertorio, así que estrénamelo bien. Elefante máximo. La silueta colosal de un elefante enorme y de un vivo color rosa se materializó en el cielo, cayendo con todo su peso descomunal justo encima de todo. Lo planeó a la perfección, alcanzó a analizar todo mientras caía de espaldas hacia el suelo con el elefante encima. La descarga eléctrica no me causó un daño grave, pero fue suficiente para aturdir mi sistema nervioso y hacerme reaccionar un milisegundo tarde. Me tiene atrapado entre el suelo y esa mole, lejos de asustarse, todo ensanchó su sonrisa con pura adrenalina. Realmente eres muy interesante, Fushiguro Plus. Todo juntó las palmas de sus manos en un aplauso seco que resonó por todo el patio. En ese microsegundo, la realidad cambió de lugar. Megumi sintió un tirón violento en el espacio y abrió los ojos de par en par con absoluto shock al darse cuenta de que ahora él era quien estaba en el aire cayendo en picado, justo debajo del estómago de su propio elefante. ¿Qué? ¿Cómo mierda? La mente de Megumi trabajó a 1000 por hora. No me va a dar tiempo de desinvocarlo. Tengo que usarlo. ¡Bum! El elefante máximo impactó contra el suelo del patio con la fuerza de un meteorito, levantando una densa cortina de humo, polvo y escombros de concreto. El temblor se sintió en varios edificios de la academia. Todou, que ahora estaba de pie en el lugar donde antes volaba Megumi, cayó al suelo con ligereza. Caminó con tranquilidad hacia el borde del cráter, sacudiéndose el polvo del uniforme. Espero que no esté muerto, murmuró Todo, rascándose la nuca con ligera preocupación. Matar a un estudiante de Tokio antes del evento formal sería un verdadero problema para mí. Sin embargo, al disiparse el humo, Todo notó con extrañeza que el fondo del cráter estaba completamente vacío. No había rastro de Megumi. Antes de que pudiera procesarlo, una sombra se estiró de forma antinatural justo detrás de él. ¡Zas! Una patada implacable y cargada de energía maldita impactó de lleno en el lateral de la cara de Todo, obligando a su cabeza a sacudirse violentamente hacia arriba. Megumi emergió por completo de la sombra del suelo, respirando de manera sumamente agitada y con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Había logrado hundirse en su propia sombra en el último microsegundo antes del aplastamiento, usando el subsuelo para flanquearlo. ¿Cómo logró acercarse tanto sin que pudiera sentir el más mínimo rastro de su presencia? Pensó Todo, recomponiéndose del golpe con los ojos brillando de genuina fascinación. Todo se giró lentamente, limpiándose un hilo de sangre del labio superior. Miró a Megumi con un respeto absoluto. Realmente, me has sorprendido por completo, Fushiguro. Justo cuando Todo se agachaba para lanzarse una vez más al ataque con intenciones de pelear en serio, una enorme figura peluda se interpuso entre ambos, deteniendo el avance del gigante con un brazo firme. Ya fue suficiente, Todou, declaró Panda con voz grave y protectora. Hojarasca, añadió Toge Inumaki a su lado, con la mirada severa y el cuello de su chaqueta abajo, listo para usar su discurso maldito si era necesario. Megumi dio un paso atrás, dejando caer los hombros mientras desactivaba el flujo de su energía. El sudor frío empapaba su espalda. Sabía perfectamente que si esa batalla se hubiera alargado un par de minutos más, Todou habría terminado por aplastarlo gracias a su monstruosa resistencia física, pero, considerando todo el daño que logró conectarle y haber estrenado al elefante máximo con éxito, la conclusión en su mente fue clara. No lo hice nada mal, supongo. Megumi desvió la mirada hacia el cielo del bosque, pensando por un segundo en la fría silueta de Itachi, y dejó escapar un fuerte y liberador suspiro de cansancio. El entrenamiento secreto estaba dando sus frutos. Nos vemos, fue muy divertido. Exclamó Maito con una sonrisa burlona y desquiciada, mientras su cuerpo comenzaba a aplanarse y deformarse de manera fluida para deslizarse con rapidez por la rejilla de una alcantarilla. ¡Alto! Bramó Yuji Itadori, lanzándose con desesperación hacia el asfalto. Extendió las manos, pero sus dedos solo rozaron el metal frío y el vacío. El eco de la risa de la maldición aún resonaba en el drenaje.
Devuélveme a Junpei. Gritó Itadori con toda la ira, la impotencia y el dolor desgarrándole la garganta. La imagen del cuerpo deformado de su amigo, llorando y colapsando en el suelo de la escuela minutos antes, se repitió en su mente como una tortura. Con un grito sordo de pura frustración, Yuji descargó un puñetazo cargado de energía maldita directo contra el suelo, agrietando el concreto. Nanami se acercó a él a paso lento, con el traje manchado de sangre y polvo. Colocó una mano firme pero comprensiva sobre el hombro del joven. Cálmate por ahora, Itadori-kun, dijo el hechicero de primer grado con su habitual tono monótono, aunque sus ojos detrás de los lentes reflejaban la gravedad de la tragedia. El enemigo ha escapado. Si te dejas llevar por la rabia, solo conseguirás que te maten a ti también. Metros más abajo, en la densa oscuridad de la red de alcantarillado subterráneo, Mahito caminaba a paso lento, recuperando su forma humana habitual mientras arrastraba los pies de manera ociosa. Su mente repasaba los últimos minutos del combate. Realmente odio a ese Itadori Yuji, masculló entre dientes, con una mueca de fastidio cruzando su rostro lleno de cicatrices. La próxima vez juro que lo haré sufrir como nunca antes. Al dar la vuelta en un cruce de túneles, la maldición ingresó al laboratorio subterráneo que ahora consideraba su nueva base temporal. Al cruzar el umbral, Mahito se detuvo en seco y abrió los ojos con sorpresa. ¡Wow! «Está todo ordenado de nuevo», exclamó, barriendo el lugar con la mirada. Las mesas quirúrgicas estaban limpias, los frascos alineados y los monitores en su sitio. Vaya, el dueño de este lugar realmente tiene un empleado de limpieza increíble. ¡Qué dedicación! Mahito estiró los brazos, soltando un bostezo. Pero bueno, después de la pelea estresante de hace rato con esos hechiceros, creo que me merezco desestresarme un rato. Con una sonrisa infantil y destructiva, Mahito extendió la mano hacia una repisa con tubos de ensayo, listo para empezar a desordenar y romper todo el instrumental médico tal y como lo había hecho la primera vez. Sin embargo, antes de que sus dedos tocaran el vidrio, el sutil y perturbador sonido de un siseo, seguido por una voz sibilante y rasposa, congeló el aire del laboratorio. Vaya, esto sí que es decepcionante. Mahito detuvo su movimiento. Alzó la vista con lentitud hacia la esquina más profunda del laboratorio, donde las luces apenas lograban iluminar. Emergiendo lentamente de la penumbra, una figura humanoide avanzó un par de pasos. Su piel era de un blanco mortecino, casi cadavérico, sus ojos amarillos tenían pupilas rasgadas como las de un reptil, y su largo cabello negro enmarcaba un rostro estilizado y perverso. Mahito lo miró de arriba a abajo con genuina curiosidad, antes de romper la tensión con una risita burlona y descarada. ¿Y tú qué se supone que eres? ¿Un cosplayer o algo así? Rió la maldición de grado especial, caminando con total arrogancia hacia él mientras, de paso, tiraba al suelo un microscopio que encontró en una mesa cercana. ¿Qué fetiches tan raros tienes, amigo? ¿Tú eres el dueño de estos juguetes? Orochimaru se mantuvo estático, observando cómo el instrumental médico se estrellaba contra el suelo. «Realmente, tú no tienes ningún derecho a decir nada sobre fetiches o apariencias», replicó Orochimaru con una sonrisa viperina, recorriendo con la mirada los parches y costuras que unían el cuerpo de Mahito. «Rarito». ¿Eh? ¿Me llamas rarito a mí? ¿Te has visto en un espejo, amigo?, soltó Mahito, ladeando la cabeza con una sonrisa descarada, completamente divertido por la audacia de aquel extraño visitante. «Sí, de hecho más veces de las que te imaginas», replicó Orochimaru. «Pero bueno, te lo preguntaré una sola vez. ¿Eres tú el responsable de haber estado destruyendo mi laboratorio y mis valiosos instrumentos estos últimos días?» Mahito no se tomó la molestia de responder con palabras. Con total parsimonia, estiró la mano hacia una costosa centrífuga médica que reposaba sobre la mesa contigua, la empujó con el dedo índice y dejó que se estrellara contra el suelo en un ruidoso estallido de metal y plástico. ¿Qué acaso no es obvio?, respondió la maldición, ampliando su sonrisa de lunático. Orochimaru contempló los restos de su equipo. Lejos de estallar en una rabia ciega, una expresión de profunda y retorcida fascinación cruzó su pálido rostro. Una larga y bífida lengua emergió de su boca, recorriendo sus propios labios de un extremo al otro con un siseo sutil. «Ya veo», murmuró el Sannin con voz sibilante, «realmente voy a disfrutar experimentar con cada centímetro de tu cuerpo. Tienes una estructura fascinante». Mahito parpadeó, genuinamente intrigado por el despliegue del hombre serpiente. «¡Wow! ¿Cómo haces eso con la lengua?», preguntó, intentando imitar el movimiento.
Su propia lengua se estiró un poco de forma grotesca, pero no logró la misma fluidez. Qué mal, no puedo, bueno, no importa. Creo que mejor te la arranco. En una fracción de segundo, la atmósfera lúdica de Mahito se evaporó, siendo reemplazada por un instinto asesino puro y desquiciado. Con una risa estridente que reverberó en las paredes de concreto, la maldición de grado especial se impulsó hacia adelante. En un parpadeo, la distancia entre ambos se redujo y su mano extendida, lista para activar la mutación pasiva y moldear el alma del intruso, quedó a escasos centímetros del rostro de Orochimaru. Más rápido de lo que pensé, analizó el Sannin internamente, pero su sonrisa de superioridad ni siquiera flaqueó. La palma de Mahito nunca llegó a tocar la piel de su objetivo. Antes de que el brazo de la maldición terminara de extenderse, el cuerpo de Orochimaru ya se había inclinado sutilmente hacia un costado en un esquive milimétrico. Aprovechando la guardia abierta de su oponente, el legendario ninja propinó un rodillazo ascendente implacable y cargado de chakra directo al estómago de Mahito. El impacto fue tan seco y brutal que el aire abandonó los pulmones de la maldición de golpe. Eso, dolió bastante, Mahito no pudo ni terminar la frase. Antes de que el cuerpo de la maldición saliera despedido por la fuerza del impacto, la boca de Orochimaru se abrió de forma antinatural. Su lengua se expandió y se alargó como una soga elástica, enroscándose con fuerza alrededor del cuello de Mahito. Con un violento movimiento de cuello, Orochimaru usó su lengua como un látigo para azotar el cuerpo de la maldición contra la pared de concreto más cercana, agrietando la estructura y levantando una nube de polvo. Orochimaru retrajo su lengua con elegancia, limpiándose la comisura de los labios con un gesto de desdén mientras observaba los escombros. Debo admitir que tu sabor es sumamente desagradable, comentó el Sannin, entornando los ojos con fastidio, y eso que a lo largo de mi vida he probado prácticamente de todo. Me manchaste con toda tu asquerosa saliva, maldito. Bramó Mahito, emergiendo de los escombros de concreto con una expresión de pura furia psicópata que reemplazaba su diversión anterior. Con un crujido grotesco de carne y huesos, dos enormes alas de aspecto reptiliano brotaron violentamente de su espalda. Usándolas para impulsarse a una velocidad sónica en el aire, se lanzó en picado directo a la cabeza de Orochimaru. ¿Y esas alas? Modifica su propia masa a voluntad sin necesidad de jutsus médicos, analizó Orochimaru con rapidez. El Sannin dobló la columna hacia atrás con la flexibilidad de una cobra, dejando que las garras de Mahito pasaran a milímetros de su rostro. Mahito, aprovechando el vuelo, transformó sus piernas en pesadas y gigantescas extremidades parecidas a las de un caballo para aplastarlo contra el suelo desde el aire. «Deja de moverte», gritó la maldición, frustrada por la agilidad del ninja. Orochimaru dio un salto limpio hacia atrás, esquivando la brutal pisada que dejó un cráter en el suelo metálico. En el aire, vio como Mahito metía la mano en su túnica y arrojaba dos esferas que se expandieron instantáneamente en humanos mutados. Criaturas deformes, gimiendo de dolor y cubiertas de pústulas malditas que arremetieron contra él. Con una frialdad absoluta al aterrizar, Orochimaru esquivó la embestida del primer mutado. En un parpadeo, abrió la boca de par en par y la legendaria espada de Kusanagi emergió de su garganta. De un solo movimiento fluido y letal, rebanó a la criatura por la mitad. Al segundo mutado lo atrapó en el aire, envolviéndolo con su larga lengua y, usando la fuerza de su cuello, se lo arrojó de vuelta a Mahito como si fuera un proyectil. Mahito atrapó a su propia creación con facilidad, absorbiéndola de nuevo en su cuerpo mientras flotaba en el aire gracias a sus alas. ¿Qué se supone que son esas asquerosidades?, preguntó Orochimaru, guardando la Kusanagi en su boca y limpiándose los labios con desprecio. Ji. Son mis pequeñas creaciones hechas a mano, respondió Mahito, volviendo a su tono cantarín mientras acariciaba sus propias costuras. ¿A que son hermosas? ¿Te gusta mi arte? Orochimaru entornó sus agudos ojos amarillos, analizando los residuos biológicos que quedaban en el filo de su espada antes de que ésta se ocultara. Esas cosas definitivamente no son maldiciones puras, pero tampoco son humanos con modificaciones corporales ordinarias basadas en experimentos médicos, pensó el Sannin, fascinado. Su carne ha sido alterada desde la raíz misma de su existencia. Hay algo más, algo que opera directamente en la esencia de lo que le da forma al cuerpo. Los pensamientos de Orochimaru fueron interrumpidos bruscamente cuando el aire frente a él se distorsionó y Mahito apareció a una velocidad endemoniada. «Te tengo», exclamó la maldición con una sonrisa desquiciada, su palma abierta a escasos centímetros de tocar la piel del Sannin. Sin embargo, antes de que sus dedos hicieran contacto, la tierra debajo de ellos estalló.
Dos serpientes gigantescas y de escamas gruesas emergieron del suelo metálico como resortes, enroscándose con una fuerza aplastante alrededor del torso y los brazos de Mahito, dejándolo completamente inmovilizado en el aire. ¿Qué mierda es esto?, masculló Mahito, intentando inútilmente zafarse de la presión de los reptiles. Orochimaru dio un paso al frente, acortando la distancia de manera pausada. Lo miró fijamente desde muy cerca, permitiendo que sus ojos amarillos destellaran con una mezcla de crueldad y profunda fascinación. Tal vez, tú seas mi boleto de lotería para solucionar mi pequeño problema, siseó el Sannin con una sonrisa viperina. Antes de que Mahito pudiera procesar el significado de esas palabras o preguntar qué demonios era eso, Orochimaru inclinó el torso hacia atrás y le propinó un brutal y seco cabezazo imbuido en chakra directo en la frente. El impacto fue tan certero que los ojos de Mahito se pusieron en blanco y su cuerpo quedó instantáneamente flácido, aparentemente inconsciente. Las serpientes se disolvieron en humo y el cuerpo de la maldición cayó como un saco de papas sobre el suelo. Orochimaru barrió el laboratorio con la mirada y soltó un largo suspiro de fastidio, acomodándose el cabello. Debí haber acabado con esto antes de que destruyera más instrumental, qué molesto, murmuró. El Sannin se agachó con parsimonia para examinar el cuerpo inerte de su espécimen. Pero justo cuando extendió la mano, sus pupilas se dilataron por la sorpresa. Mahito se levantó de golpe, con una velocidad sobrenatural y una mirada cargada de pura malicia psicópata. Antes de que el ninja pudiera retraerse, la mano de la maldición se cerró firmemente alrededor del antebrazo de Orochimaru. «Eres mío», bramó Mahito, estallando en una carcajada histérica, jajaja. «Juro que modificaré tu alma de la peor forma posible». Pero sus palabras se ahogaron abruptamente en su garganta. Al activar su técnica e intentar invadir y manipular el alma de Orochimaru a través de sus brazos, el entorno del laboratorio se desvaneció en una fracción de segundo. Mahito ya no estaba en las alcantarillas. Ahora se encontraba flotando en un espacio desolado, infinito, sumido en una penumbra fría y sepulcral que helaba hasta la energía maldita. Y justo delante de él, emergiendo de la niebla espiritual, se alzaba una entidad colosal y terrorífica. Era un ser de piel morada y cadavérica, con un rostro monstruoso cubierto por largas hebras de cabello blanco, sosteniendo un rosario entre sus dientes. Era el Shinigami, el dios de la muerte del sello consumidor de la parca. Y metidos profundamente dentro de su estómago espiritual, atrapados de forma perpetua, se encontraban los brazos originales de Orochimaru que el tercer Hokage le había arrebatado. Mahito se quedó completamente paralizado, sintiendo por primera vez en su existencia un pavor primitivo que le encogió el espíritu. Antes de que la maldición pudiera siquiera articular una pregunta o intentar hablar, la mandíbula del Shinigami se movió, liberando una voz que retumbó directamente en la esencia de su ser. ¿Qué hace un ser miserable como tú, en este lugar? Mortal, el dios de la muerte clavó sus ojos espectrales en Mahito, emanando una presión divina que hacía ver a Sukuna como un juego de niños. Realmente no me importan los simples brazos de un mortal, pero intentaste manipular mi propia estructura espiritual para llegar a ellos. Y eso es un sacrilegio que no pasaré de largo. El Shinigami movió ligeramente su mano esquelética en el aire. ¡Zas! Un destello invisible cortó el espacio dimensional. En un parpadeo, la realidad volvió a cambiar de golpe. Mahito reapareció en el suelo del laboratorio subterráneo, cayendo de rodillas con un grito ahogado de pura agonía. Se llevó ambas manos al pecho de forma desesperada mientras un chorro de sangre maldita brotaba violentamente de una enorme y profunda herida de corte que acababa de abrirse de forma limpia en todo su torso, rasgando su propia alma. Gemía Mahito, temblando incontrolablemente en el suelo mientras sus ojos se movían con pánico errático. ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué demonios acabo de ver? ¿Qué mierda eres tú?, gritó Mahito hacia el Sannin, con la voz quebrada por el dolor físico y espiritual, mientras se presionaba la enorme herida del pecho de la que seguía brotando su propia esencia maldita. Orochimaru, que había permanecido estático observando cómo la maldición colapsaba por sí sola tras tocarlo, entornó los ojos con una agudeza clínica. Captó el pánico real en la mirada de la criatura. «Vaya», murmuró el ninja, ladeando la cabeza con un interés renovado, «dime una cosa, ¿acaso acabas de tocar mi alma? ¿Eso fue lo que intentaste hacer? Te pregunté qué demonios eres». Volvió a rugir Mahito, clavándole una mirada llena de odio y desconcierto. Jamás nadie, ni siquiera el recipiente de Sukuna, le había devuelto un contraataque directamente al alma de esa manera tan pasiva y devastadora. Orochimaru guardó silencio durante un par de segundos.
Luego, las comisuras de sus labios comenzaron a temblar hasta que una risa ronca y sibilante escapó de su garganta. Ja 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 ja. La carcajada del Sannin resonó en las paredes de metal del laboratorio, tornándose cada vez más desquiciada, como si una idea absolutamente brillante e iluminadora se hubiera cruzado por su mente científica. Había estado buscando por cielo y tierra una forma de recuperar sus brazos sellados por el Shikifjin, y de pronto, una criatura extraña que alteraba los cuerpos a través del contacto con el alma aparecía en su propio sótano. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Cuando Mahito, irritado por la burla, abrió la boca para volver a gritarle, Orochimaru lo interrumpió de golpe. En un instante, toda la sed de sangre y la postura hostil del Sannin se evaporaron por completo. Cambió su compostura a una actitud sumamente cortés, casi diplomática, y se acomodó las mangas de su túnica con total parsimonia. Por favor, te pido una disculpa por este altercado, dijo Orochimaru con una voz suave y seductora, esbozando una sonrisa afable que contrastaba con su mirada de serpiente. Digamos que eso que acabas de presenciar dentro de mí, es un pequeño inconveniente espiritual con el que he estado lidiando. Y tengo la ligera sospecha de que tus peculiares habilidades podrían ser la clave para ayudarme a solucionarlo. Mahito frunció el ceño, deteniendo el flujo de su regeneración por la sorpresa ante el repentino cambio de humor del pelinegro. Ayudarte. Masculló la maldición con desconfianza. Así es, asintió el ninja, dando un paso al frente de manera pacífica. Mi nombre es Orochimaru. Me temo que empezamos nuestra relación con el pie izquierdo, mi estimado amigo, pero creo firmemente que tú y yo tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Cosas que nos beneficiarán a ambos. ¿Crees que estoy jodidamente loco? ¿Por qué demonios ayudaría a alguien que casi me rompe el alma en dos? Gritó Mahito, levantándose del suelo con rabia mientras estabilizaba a duras penas la enorme herida de su pecho. Orochimaru ensanchó su sonrisa, manteniendo la calma. Sí, creo que lo harás, respondió el Sannin con voz sibilante, porque, si decides escucharme, yo podría ofrecerte información sumamente valiosa, además de poner a tu disposición a ciertas personas de mi grupo que te resultarán de gran utilidad para tus planes con el recipiente de Sukuna. Mahito lo miró con profunda desconfianza. El dolor en su alma seguía punzando, recordándole el peligro que representaba ese hombre. Dejó escapar un gruñido salvaje antes de escupir al suelo. Vete al diablo. No voy a ayudar a un maldito rarito de sótano que se viste de serpiente y lleva un demonio adentro. Te mataré aquí mismo por lo que me hiciste. Amenazó la maldición, acumulando energía maldita en sus manos. Orochimaru no se inmutó. Al contrario, su expresión se volvió aún más calculadora. Vaya, qué temperamento. Sin embargo, tengo la sospecha de que tu superior sí sabrá apreciar mi generosa oferta. Mahito detuvo su avance, frunciendo el ceño. ¿Cuál superior? Vaya, qué perspicaz eres, Orochimaru. Una risa tranquila, serena y profundamente familiar resonó desde uno de los túneles oscuros que conectaban con el laboratorio. Kenjaku, habitando el cuerpo de su gurú Geto, emergió lentamente de las sombras con las manos ocultas en las mangas de su túnica budista. Miró al Sannin con una sonrisa ligera y preguntó: ¿Desde cuándo sabías que estaba aquí observando? Desde la mitad de la pelea, por supuesto, respondió Orochimaru de reojo, sin perder su porte elegante. Tu flujo de energía es demasiado denso como para pasar desapercibido. ¿Así? Entonces, ¿por qué no hiciste nada al respecto? Cuestionó Kenjaku, deteniéndose al lado de un Mahito visiblemente confundido. Porque estaba esperando el momento adecuado para usarte, como ahora, sentenció el ninja con total frialdad. Kenjaku soltó una pequeña risitada, complacido por la audacia del intruso. Realmente eres mucho más listo de lo que pareces. Orochimaru lo miró fijamente de reojo. Sus ojos amarillos se clavaron con precisión quirúrgica en la grotesca línea de costuras que cruzaba la frente del cadáver que tenía enfrente. Un pensamiento fugaz y oscuro pasó por la mente del Sannin. Qué final tan triste para ti, Geto, terminar convertido en la marioneta de alguien más. Aunque, pensándolo bien, no me interesa, es mucho mejor para mí y para mis propósitos. Dejando de lado sus pensamientos, Orochimaru enderezó la postura y se dirigió directamente al cerebro. Entonces, ¿aceptarás la ayuda que tan generosamente les estoy ofreciendo? Kenjaku acomodó su túnica, ensanchando su sonrisa con una mirada cargada de intenciones ocultas. Por supuesto. Nos vendría bastante bien tener a alguien con tus conocimientos de nuestro lado. De hecho, hace ya algún tiempo que quería tener una conversación seria con tu pequeño grupo de nubes rojas.
Claro que hablarás con ellos, así que, ¿por qué no hacemos un trato de una vez? Propuso Orochimaru, relamiéndose los labios ante la perspectiva de tener nuevos sujetos de prueba a su disposición. Sin embargo, Kenjaku levantó una mano, interrumpiéndolo en el acto. Acepto tu generosa ayuda, Orochimaru, dijo el cerebro ancestral, manteniendo esa sonrisa mansa pero cargada de veneno, pero para que esta alianza sea verdaderamente sólida, necesitaré una prueba que me demuestre que realmente podemos confiar en ti y en tus capacidades. Orochimaru entornó los ojos, divertido por el atrevimiento del hechicero. Oh, ¿y en qué crees que puedo serle útil a tu causa en este preciso momento? Kenjaku se giró levemente, barriendo con la mirada el desastroso estado del laboratorio antes de clavar sus ojos en el Sannin. En unos días, durante el evento de intercambio, realizaremos un ataque a gran escala contra la Academia de Hechicería de Tokio. El plan original era simple. Enviar a una maldición de grado especial para que cause el caos absoluto como distracción, mientras nos infiltramos en el almacén de alta seguridad para robar los dedos de Sukuna que tienen resguardados. Kenjaku hizo una pausa deliberada y desvió la mirada hacia Mahito, quien seguía arrodillado en el suelo, gruñendo de dolor y frustración mientras intentaba inútilmente sanar la profunda cicatriz espiritual que el Shinigami le había dejado en el pecho. Pero viendo las condiciones actuales en las que se encuentra Mahito, continuó Kenjaku con un tono de fingida lástima, dudo mucho que esté en condiciones de armar un buen espectáculo. Así que, espero que no tengas inconvenientes en tomar su lugar en esta misión, compañero. Orochimaru soltó una pequeña risa rasposa que resonó en el húmedo túnel. No hay ningún problema, respondió el Sannin, haciendo una elegante reverencia con la cabeza mientras sus ojos amarillos brillaban con pura malicia, lo haré con muchísimo gusto, compañero. Dentro del almacén de alta seguridad de la Academia de Tokio, la barrera protectora de Tengen había sido vulnerada con una precisión casi quirúrgica. Como robarle un dulce a un bebé, siseó Orochimaru con una sonrisa de pura satisfacción, sosteniendo entre sus pálidas manos el cofre que resguardaba los dedos malditos de Sukuna. Para burlar los sellos más complejos del almacén, el Sannin simplemente había desprendido una parte de su piel y modificado su propia estructura celular, fluyendo a través de las brechas de energía maldita como si fuera humo. Mahito, quien lo observaba desde atrás con la herida de su pecho apenas remendada y cubierta de parches de carne improvisados, arrugó la nariz con una mueca de repulsión. Eso que acabas de hacer fue completamente asqueroso, comentó la maldición de grado especial, parpadeando con incredulidad. ¿Cómo demonios no te moriste al distorsionar tu anatomía de esa manera contra la barrera? Orochimaru guardó el cofre dentro de sus ropajes y lo miró de reojo, soltando una risa rasposa. Mi estimado amigo, tú no tienes la más mínima idea de todas las cosas que le he hecho a mi propio cuerpo a lo largo de los años en nombre de la ciencia. Mahito se quedó estático un segundo y luego estalló en una carcajada infantil y desquiciada, dándole una palmada amistosa en el hombro. Ja ja ja. Ya veo. Entonces tú y yo somos exactamente iguales. Definitivamente me estás empezando a caer muy bien, viejo. El ataque al evento de intercambio concluyó tal y como dictaba el destino de la historia original. Con Nanami gravemente herida por el vacío púrpura de Gojo, los estudiantes reagrupándose y los intrusos replegándose con éxito hacia las al cantar de vuelta en la base, Kenjaku esperaba de pie con las manos ocultas en sus mangas. Orochimaru avanzó hacia él con elegancia. Sin previo aviso, abrió la boca de forma antinatural y estiró su bífida lengua, depositando el cofre con los dedos de Sukuna directamente frente al cerebro ancestral. Kenjaku miró el cofre cubierto de fluidos reptilianos y arqueó una ceja, manteniendo su eterna sonrisa mansa. Asqueroso, pero sumamente eficiente, comentó Kenjaku, recogiendo el botín. Al final del día, lo que importa es que el trabajo está hecho. Así es, replicó Orochimaru, limpiándose la comisura de los labios con parsimonia. Ahora que he cumplido con mi parte de la infiltración, asumo que finalmente tenemos un trato formal entre nosotros. Por supuesto, asintió Kenjaku, clavando sus ojos oscuros en el ninja, pero para asegurar que ninguna de las partes flaquee, debemos sellar esto bajo las leyes de este mundo. Hagamos un voto vinculante. Orochimaru entornó los ojos, analizando la fonética de las palabras. Su mente procesó la información con rapidez. ¿Un voto vinculante? Preguntó el Sannin con tono pausado. ¿Qué es exactamente eso? Kenjaku soltó una pequeña risa, mirándolo con curiosidad. ¿Acaso no lo sabes? Un voto vinculante es un contrato restrictivo basado en la energía maldita. Si cumples las condiciones, obtienes lo pactado.
Pero si osas romperlo, el castigo y las consecuencias colaterales serán devastadoras para tu propia existencia. Ya veo, respondió Orochimaru disimuladamente, asimilando que el concepto era equivalente a un contrato de sangre o un jutsu de sellado restrictivo. Continúa. Explícame las condiciones que tienes en mente. Kenjaku dio un paso al frente, adoptando un semblante más serio. El trato será el siguiente. Tú evitarás que tus amigos de las nubes rojas interfieran de cualquier forma en mi plan principal para capturar a Satoru Gojo en el distrito de Shibuya el próximo 31 de octubre. Si cualquiera de ustedes interviene en el proceso, incluyéndote a ti, el pacto se romperá de inmediato. Kenjaku hizo una pausa, ampliando su sonrisa de manera maquiavélica. Por supuesto, si tu grupo desea estar presente en la ciudad ese día, no tengo ningún inconveniente. Mientras haya más caos en las calles de Shibuya, mejor será para mis propósitos. Orochimaru escuchó las condiciones con atención. Una chispa de astucia brilló en sus pupilas amarillas. Imitando la postura del hechicero, el Sannin extendió su mano, liberando una sutil corriente de chakra para entrelazarla con la energía maldita del contrato. Acepto, sentenció Orochimaru con voz sibilante, pero con una contraprestación, a cambio de evitar que Akatsuki interfiera en la captura de Satoru Gojo, la maldición de grado especial conocida como Maito restaurará la totalidad de mis brazos originales utilizando su mutación de alma, ese mismo día en Shibuya, en el momento exacto en que yo se lo ordene. La condición tomó por sorpresa tanto a Kenjaku como a Maito. El cerebro ancestral entornó los ojos, intentando descifrar las intenciones ocultas detrás de la petición del ninja. ¿Oh? ¿Acaso planeas algo específico para ese día en el distrito financiero? Preguntó Kenjaku con tono suspicaz. Orochimaru simplemente se cruzó de brazos, esbozando una sonrisa viperina cargada de misterio. Para nada, no tengo ningún plan oculto. Solo quiero asegurarme de recuperar lo que es mío y, ¿por qué no?, disfrutar también de la caída del hechicero más fuerte de esta era. Kenjaku lo estudió en silencio durante unos tensos segundos, buscando cualquier rastro de mentira, pero al no encontrar nada que pusiera en riesgo el sellado de Gojo, asintió con la cabeza. Ya veo, en ese caso, confío en tu palabra, compañero. No tienes absolutamente nada de qué desconfiar, compañero, respondió Orochimaru. Ambas mentes maestras comenzaron a reír al unísono, una risa sombría y ecos de malicia que reverberó en la oscuridad de las alcantarillas. Ninguno de los dos estaba siendo completamente honesto con el otro, pero ambos sabían una verdad absoluta: aquel fatídico 31 de octubre en Shibuya ya no sería un simple incidente de hechicería. Con los hilos de Akatsuki, las maldiciones y los ninjas renegados cruzándose en el mismo tablero, ese día se convertiría en un auténtico infierno. Fin del capítulo 9.